De ayer, INEGI dio a conocer resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo. Le dimos a conocer algunos de estos datos. Creo que hay cifras interesantes, por ejemplo, de la población económicamente activa. Son cifras del primer trimestre de este año comparadas con el año pasado. Cifras del mercado laboral, por ejemplo, que la población ocupada entre enero y marzo de este año fue de 53 millones de personas, 2 millones que las que sí tenían un trabajo hace un año. De estos resultados vamos a platicar con Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO. Valeria, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal, gracias. ¿Cómo se encuentra la situación laboral del país? ¿Hay indicios de que se está recuperando o se encuentra estancada o exactamente cómo está? Hay muchos indicios de que el mercado laboral se ha ido recuperando. Hay que recordar, ya sé que el año pasado fue un año brutal para todo el mundo, pero hay que recordar que abril del año pasado fue tremendamente fuerte para el mercado laboral. En abril del año pasado, 12 millones de personas, o sea, pensar en 12 millones de personas sí es algo que creo que nos rebasa la imaginación. 12 millones de personas salieron de la población económicamente activa en solo un mes. Entonces, claro que ha habido recuperación del mercado laboral, pero no estamos completamente recuperados. Por supuesto que no. Entonces, yo creo que hay que hablar de que ya hay signos de recuperación. Todo el año pasado tuvimos signos de recuperación, pero los datos del INEGI de ayer nos muestran que todavía no estamos donde estábamos el año pasado. ¿Cuáles son los que más te llamaron la atención? Uy, mira, la información que sacó el INEGI ayer, la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nos da un chorro de información. Uno de los datos que más relevante me parece es la población económicamente activa, que normalmente no hablamos de él, pero es bien interesante. Hay 1.629.000 personas menos que quieren trabajar. Ojo, no es que tengan un trabajo, es que quieran trabajar. El año pasado había 57 millones de personas en ese grupo y hoy hay alrededor de 55.3 millones de personas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y este 1.600.000 personas a dónde se fueron o dónde están, no? Bueno, pues parte de esa población económicamente activa que dejó de querer trabajar se ubica en la población no económicamente activa, en un grupo que se llama el grupo de población disponible. ¿Quiénes son los disponibles? Los disponibles son las personas que quisieran trabajar, les gustaría trabajar, pero consideran que el mercado laboral está tan mal que ni siquiera buscan empleo. Entonces, es muy curioso porque en este grupo de disponibles, pues tienes a un montón de personas, alrededor de 3.396.000 personas, que quisieran trabajar, pero que ni siquiera salen al mercado laboral a buscar trabajo porque consideran que la situación es tan crítica que nadie les va a dar. Eso a mí me parece impresionante y si quieres ahorita hablamos de la diferencia entre hombres y mujeres, que creo que las diferencias por género han estado tremendas Sin también. duda, iba yo a preguntarte de esto. ¿Qué nos reflejan los datos respecto pues, de esta disparidad de hombres y mujeres en el mercado laboral? Mira, ya hablábamos de esta salida de 1.600.000 personas de la población económicamente activa, pero de ese 1.600.000 personas, 1.300.000 son mujeres. El 84% de la salida de la gente que dejó de estar en la población económicamente activa son mujeres. Ya ni siquiera, no es que no estén trabajando, es que ya ni siquiera tienen la capacidad de buscar un trabajo. Y cuando hablamos de la población ocupada, aquellos que tienen un empleo, esa población ha disminuido año con año, comparando primeros trimestres, como bien decías, 2 millones de personas. De esos 2 millones de personas, 1.5 son mujeres. Es decir, el 71% de la gente que dejó de tener un trabajo son mujeres. Son datos impresionantes que reflejan pues la realidad del país, donde son las mujeres en las que recae pues principalmente la labor de carga y cuidado de los niños, ¿no? De los niños y de la familia en términos generales. Vi también datos de INEGI respecto de las ciudades y me impresionó mucho la caída en la Ciudad de México. Es impresionante. Los datos que nos da ayer el INEGI nos da una foto más puntual de las ciudades. Y hay una característica que saca el INEGI que normalmente no hablamos de ella, que le llaman las condiciones críticas de ocupación, que son aquellos empleos que existen, pero que básicamente están en el sector informal, que tienen pocos ingresos. Es decir, sí hay un empleo,
pero no es el empleo que nos gustaría, no es un empleo que tenga seguridad social, no es un empleo que tenga un salario digno, no es un empleo, bueno, y en ese sentido lo que vemos es que hay localidades urbanas, el golpe se ha sentido sobre todo en las localidades urbanas y pues tenemos una caída en el empleo en la Ciudad de México que ha sido de llamar la atención. Datos muy interesantes los que saca ayer el INEGI. Digamos que son personas que tuvieron que aceptar o renegociar sus ingresos o que tuvieron que aceptar un trabajo que normalmente no tomarían, pero que dadas las circunstancias sí. Mira, la situación en México no te permite estar desocupado. Eso es bien Sí, importante porque no hay decirlo, seguro de porque desempleo. Sí, exacto, sí. entonces de repente hablamos de la tasa de desempleo y mira, si yo te digo que la tasa de desocupación fue 4.4%, pues tampoco nos dice mucho. Y si Sí. eso lo comparamos con otras tasas de desocupaciones en el mundo, decimos, bueno, pues no estamos tan mal. Ojo, en México no tienes la oportunidad de quedarte desocupado. Tienes que salir a trabajar para poder llevarle comida a tu familia. Sí. Y en ese sentido hay mucho empleo, por decirlo de alguna forma, y que tu Ujú. auditorio me disculpe, de mala calidad, ¿no? Empleo Sí. informal, empleo que no tiene prestaciones, empleo que puede perderse en cualquier momento, y ahí mezclamos la informalidad, ahí entra la Ujú. informalidad. Hay estados, por ejemplo, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, donde la informalidad rebasa el Sí, 75% de la población ocupada, es brutal. quisiera preguntarte de esto. Tengo que hacer una pausa obligada. ¿Me puedes esperar un momento? Adelante. Gracias. Claro que sí. Regresamos enseguida con Valeria Moy para hablar de empleos. Agradezco mucho a Valeria Moy, directora general del INCO, que me haya esperado para continuar la entrevista. Me hablabas de la informalidad y creo que sería interesante pues comentar con la audiencia qué pasó, digamos, en este trimestre de 2021 comparado con el del año pasado. ¿Qué tanto avanzó y dónde? La informalidad es un tema, siempre ha sido un tema en el país, no es un tema que haya desaparecido ni que que haya cambiado radicalmente con la pandemia. Yo creo que lo que ha hecho es dejar sus efectos más claros y más evidentes. Pero la informalidad en México ha sido un problemón y me gustaría usar así, ¿no? Porque sí es un tema Ujú. bien importante. Cuando hablamos de informalidad estamos hablando de empleo que no tiene seguridad social. Es el empleo en el que el patrón no reconoce el vínculo laboral Ujú. mediante el pago de seguridad social. Y podemos tener informalidad en todos los sectores. Normalmente hablamos de informalidad y pensamos quizás en un puesto de comida en la calle o en Ujú. una persona que vende dulces en un semáforo, pero hay de todo, ¿eh? Hay informalidad Un incluso contrato por en el honorarios, por gobierno. ejemplo, ¿no? Sería, Sí, depende un poco de la encuesta y si te consideran trabajador por cuenta propia y demás, sí. pero básicamente hay informalidad a lo largo y ancho del país y Ujú. de todos los sectores económicos. Lo que sí vemos es una correlación no necesariamente causalidad, pero Ujú. muy interesante entre los estados que crecen económicamente, que han estado creciendo de forma regular durante los últimos años, Ujú. y los estados más rezagados en términos de crecimiento económico. Entonces, pues casi que no sorprende ver que Oaxaca, por ejemplo, que es un estado que lleva décadas rezagado y con muy mal crecimiento económico, tenga casi un 80% de Sí, qué bárbaro. informalidad. Tú imagínate, de 10 personas, 8 lo hacen de forma informal. No tienen seguridad social, no cotizan para una pensión. Hablar de retiro, bueno, no pueden ni hablar de retiro Ujú. porque te retiras y pues ese día simplemente no tienes ingresos, ¿no? Y pasa lo mismo, algo muy similar en Guerrero y en Chiapas, que tienen porcentajes de informalidad pues rodeado el 75%, una locura. Y los estados del norte del país, aquellos que están más vinculados con las cadenas productivas de Estados Unidos, con las empresas relacionadas con el Tratado de Libre Comercio, con estados que tienen muchos problemas sin duda, pero que sí han estado creciendo de forma sostenida a lo largo de los años, pues tienen una informalidad por debajo del promedio nacional, 34%, el caso de Chihuahua, Nuevo León con 35%, Baja California también con 35%, son los estados en donde hay menos informalidad. Yo creo que pues nos deja una lección de que tenemos que hacer mucho por modernizar nuestra regulación laboral. No podemos seguir con sistemas de seguridad social pegados al trabajo cuando tenemos estos problemones en términos de diferencias regionales. ¿Hay algo en esta encuesta que nos diga que los trabajos que desaparecieron en el sector formal se fueron a la informalidad? Sí, sí hay algo, hay información de este empleo que tenemos registrado. Es una encuesta muy amplia y Ujú. sí tenemos evidencia de que parte de la pérdida de empleo se fue al empleo informal. También hay que considerar que el empleo informal
y suena un poco duro decirlo, pero como no tiene ninguna restricción, es el empleo que más rápido se recupera. No necesitas, pues evidentemente no hay procesos de contratación, no hay trámites con el seguro, pues no tiene absolutamente ninguna restricción, así que es un empleo que se pierde muy rápido y se recupera también muy rápido. Entonces sí hemos visto una migración, por decirlo de alguna forma, de población ocupada formal al sector informal, y esto también ha sido en particular el caso de mujeres que posiblemente hayan perdido el empleo formal y hayan buscado una actividad informal para cubrir esa pérdida de empleo que tuvieron en otro sector. Por último, Valeria, el presidente menciona con mucha frecuencia, tiene, digamos, un tono optimista en cuanto a la recuperación del empleo. ¿Los datos sustentan estas afirmaciones del presidente? Sí, el empleo se ha estado... lo que pasa con las afirmaciones del presidente Pascal es que de repente son lo suficientemente ambiguas como para generar cierta expectativa y para que tampoco puedan ser corroborables. Sí ha habido una recuperación del empleo, me parece normal que haya una recuperación del empleo. Todo se recupera eventualmente, ¿no? Pues todo se recupera eventualmente y recordemos cómo estaba la economía en abril del año pasado, que era prácticamente cerrada. Hoy está prácticamente todo abierto, casi que lo único que no está abierto son las escuelas. Entonces es completamente normal y esperable ver una recuperación. No se ha llegado a los niveles en los que se estaba en el primer trimestre del año pasado, pero desde luego que sí ha habido una recuperación. Ojalá que el resto de la recuperación se dé más rápido y no se dé únicamente en los niveles que estábamos en 2019. La verdad es que México tiene muchísimo potencial y ojalá en algún momento nos demos cuenta y aprovechemos ese potencial. Valeria, muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantada, Pascal. Buenos días. Gracias, Valeria Moy, es directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. El